Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas los que nos estáis siguiendo por streaming en esta nueva sesión del Inteligencia Artificial and Big Data Congress. Yo soy el doctor Carlos Sierra, director de Comunicación y Marketing del Centro de Visión por Computador, el CVC, y pues me gustaría empezar agradeciéndoos vuestra asistencia a la sesión Sectores, Industrias Culturales y Creativas e Idioma, pruebas de concepto de referencia del Artificial Intelligence and Big Data Congress 2021, que gracias al ofrecimiento de CIDAI, pues tengo el privilegio de moderar y bueno, pues quería agradecer mucho la oportunidad que se me está dando. En esta sesión, como su título indica, hablaremos durante 10 minutos cada uno de los ponentes de 4 pruebas de concepto exitosas en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes campos del sector de las industrias culturales, creativas e idiomas. De entre las múltiples propuestas recogidas, el comité organizador ha escogido las 4 de las que hablaremos hoy por su exitoso desarrollo. Y abre la puerta que no sean solo la antesala de la adopción sistemática de la inteligencia artificial en este ámbito, sino que también son ejemplos inspiradores de posibles aplicaciones futuras a mayor escala. Pero no queremos que esta sesión se convierta en una enumeración de casos de éxito. También nos interesa mucho conocer las dudas que lo aquí expuesto genere en la audiencia que nos está siguiendo por streaming. Para ello, una vez acabadas las 4 presentaciones, plantearé algunas de las preguntas que nos hayáis hecho llegar durante la sesión. No hace falta que esperéis al final para plantearlas. Podéis hacerlo en todo momento de cualquiera de las 4 presentaciones. Solo tendréis que escribir la vuestra pregunta, indicar a quién va a dirigirla en el apartado que está debajo de donde estáis viendo ahora mismo el streaming. Pues ya, sin más dilación, paso a presentaros al primer participante en esta sesión, que es el señor Arnau Puig, cofundador y director de operaciones de la startup Omnios, donde desarrolla funciones de gestión y de marketing, participando también en la gestión de proyectos estratégicos. Arnau es titulado en Administración de Empresas por ESADE y, antes de embarcarse en la aventura de Omnios, estuvo trabajando en funciones de marketing business to business en varias empresas multinacionales. También forma parte del equipo de profesionales que recientemente ha lanzado BSCTV, una plataforma que recoge todo el contenido audiovisual del sector de las startups y lo pone a disposición del usuario final aplicándole a inteligencia artificial. Precisamente, en su charla de hoy, Making Videos Accessible with Artificial Intelligence, nos explicará cómo se gestó BSCTV y sus aplicaciones tanto actuales como futuras. Bienvenida, Arnau, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras pues tienes tus 10 minutos. Buenas, Carlos. Pues nada, me presento, que supongo que veréis la presentación ya en pantalla. Vengo a presentaros este proyecto que se ha hecho junto con el Barcelona Startup Congress para sacar adelante el BSCTV. Antes que nada os explico un poco qué hacemos desde Omnios para que entendáis el sentido que tiene este proyecto en este entorno del Congreso. En Omnios desarrollamos software con inteligencia artificial para el apoyo a la toma de decisiones en las empresas, sobre todo en la rama de inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural, que nos permite tratar todo tipo de información, aunque esté desestructurada. En este ámbito tenemos dos verticales principales en la empresa. Una es el desarrollo de software a medida para empresas para automatizar procesos de toma de decisión y de gestión de información. Y por otro lado tenemos Winnow, que es una plataforma que gestiona conocimiento en todo tipo de formatos, audio, texto, vídeo, que es a partir de la plataforma que basamos a BSCTV, así que ahora la podréis ver. Por otro lado, explicar la otra pieza del proyecto, que era Barcelona Startup Congress, que es un congreso que, para los que no conozcáis, se hace anualmente para unificar al ecosistema de startups y hacer conexiones con el sector universitario y con el sector de grandes empresas, que nos plantearon una serie de retos porque creían que los podíamos solucionar con nuestro software.
Estos retos eran la infoxicación, que le llamamos, que es ahí, era justo post-COVID y había demasiada información, decían, todo el mundo está haciendo webinars, no podemos diferenciar nuestros eventos de los demás. En cuanto a monetizar también, desde que todo se ha pasado a digital, es mucho más difícil para los organizadores de congresos justificar unas entradas altas, porque todo el conocimiento está online y ya no hay este valor que se le daba antes a lo presencial, por lo menos en este impasse en el que se encontraban el marzo de este año cuando planteamos el proyecto. Y por otro lado era la continuidad entre eventos, de que estaban empezando a sacar mucho contenido entre un evento y el otro. Antes era una vez al año que hablaban con sus clientes y ahora tenían mucho más contenido que necesitaban saber cómo podemos aprovecharlo al máximo. ¿Qué les planteamos? Pues les planteamos crear una comunidad en una plataforma donde toda la comunidad tuviera acceso a todo el contenido que ellos generan, y no tan solo ellos, sino todos sus partners y todas las empresas del sector que quieran compartir su conocimiento. Y esta plataforma automáticamente analizaría y taguearía el contenido para hacerlo más accesible, poder seguir y poder traquear qué es lo que quieren qué es lo que les interesa a los usuarios, para poder después subir contenido de más calidad y afinando en lo que les interesa a su audiencia, y al final tomar decisiones con toda la información que están generando, tanto del contenido como del usuario final. Para que entendáis un poco cómo funcionaría la estructura de esta plataforma, en esta slide podemos ver a la izquierda cómo entran las fuentes de información, ya sean internas como sus conferencias y webinars, como externas, de lo que comentábamos de los partners, expertos, universidades que quieran compartir también información, tanto en texto, audio o vídeo. Lo procesamos automáticamente con inteligencia artificial, que ahora veremos más a fondo, y tenemos una serie de funcionalidades que permiten el acceso y la navegación personalizada a los usuarios, que pueden ser tanto un estudiante, un emprendedor, un venture capital, que tengan necesidad de acceder a toda esta información que hay. Por otro lado, con todas las analíticas que se sacan de la navegación, podemos lanzar campañas más personalizadas a estos o alimentar la plataforma de contenido que se ajuste más a lo que necesitan. Al ser este congreso de inteligencia artificial, creo que vale la pena que entremos un poco más en profundidad en las funcionalidades del procesamiento del vídeo o de los documentos, ya que cada vez que se sube un fichero en la plataforma, en Winnow, lo que se hace es una parte de análisis de imagen, que es la que vemos aquí abajo, en la que hacemos OCR para detectar palabras en la presentación. Podemos detectar también marcas que aparezcan, logos que se detecten en un vídeo, y en el caso de los vídeos también identificación facial de los ponentes para saber cuándo empieza a hablar un ponente y cuándo acaba uno, y cuándo acaba y cuándo empieza el otro, para poder acabar asignando la parte del discurso al que le toca. Por otro lado, en la parte de arriba de la diapositiva podéis ver cómo hay una transcripción, bueno, entre otras funcionalidades, pero para hacerlo simple, hay una transcripción de todo, después que se haya identificado el idioma del archivo, y para poder aplicarle después análisis de keyword y sobre todo el topic modeling, que todas estas funcionalidades nos permitirán después tener las funcionalidades que tiene la plataforma. Una de ellas, por ejemplo, es la búsqueda inteligente, le llamamos Smart Search, que te permite dentro de todos los vídeos, es como un Google, pero dentro de todo el contenido que haya dentro de la plataforma. ¿Qué
¿Qué es lo que nos facilita acceder al segundo exacto de cada uno de los ficheros? En este caso estamos viendo en el caso de vídeos, que es donde aporta mucho más valor esta funcionalidad, y si le damos clic en el punto que nos interesa, o nos lleva al vídeo exactamente en el segundo que nos interesa y que están hablando de esta temática, y podemos seguir haciendo más búsquedas dentro del vídeo para que nos lleve a lo que queremos ver. Por otro lado, la otra funcionalidad más clave de Winnow serían los mapas de conocimiento, los knowledge maps, que lo que hacen es, a partir de esto que decía de la detección facial de cada uno de los ponentes, puedes acabar asignando el discurso y viendo de qué temáticas, con la parte de topic modeling, puedes acabar viendo de qué temáticas ha hablado este ponente. En este caso vemos en la imagen de la derecha Elon Musk, que estuvo hablando en la ponencia que se analizara de Jobs and Careers, de liderazgo, de entrevistas, toma de decisiones, y al hacer clic en una de estas bolas nos llevaría a las partes de los documentos donde se está hablando de esta temática. El punto clave de aquí es que ya no estamos en una búsqueda literal de algo que se ha dicho literalmente, sino que estamos yendo a una búsqueda conceptual desde dónde hasta dónde se está hablando de este concepto, permitiéndonos también sacar análisis de cuánto rato se ha estado hablando de liderazgo en todos los documentos, en todas qué relevancia ha tenido esta temática en la totalidad del contenido. Bueno, una vez vista la plataforma a grandes rasgos, qué era lo que teníamos como producto, para entrar a lanzar esta plataforma BSCTV, quisimos primero hacer una prueba de concepto para ver cómo podía escalar, si era bien recibido o no, si las funcionalidades que planteábamos se apreciaban por parte de los usuarios finales, o si eran válidas las estadísticas y los datos que sacábamos al final sobre la navegación. Entonces decidimos que la lanzaríamos solo a los usuarios del Congreso de este año, a la audiencia del Congreso de este año, que eran 2.500 personas, que ya en el registro al Congreso ya se registraban también automáticamente a Winnow, a BSCTV. Dos minutos. Utilizamos... Dime. 2 minutos. De acuerdo. Utilizamos modelos de inteligencia artificial genéricos y solo vídeos en inglés. Cuando estuvimos haciéndolo, cuando lo validamos, que validábamos las diferentes cosas que os está comentando a partir de encuestas a los usuarios finales, a partir de hablar con sponsors si les interesaba añadir su contenido en una comunidad compartida. Tuvimos algunos retos durante el desarrollo. Una era la detección de speakers, que a veces cuando acababa un discurso y empezaba el otro se desdibujaba un poco la línea, entonces tuvimos que reentrenarlo y reentrenar con modelos de reconocimiento de voz, de tono de voz. Después, identificación del idioma, también en caso de que hubiera 2 idiomas en un mismo vídeo, también daba algún problema y lo tuvimos que ajustar. Y al final, salto ya porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Validamos las 3 verticales, una de ellas el conocimiento nos validaron que era más accesible, los sponsors estaban interesados en poner dinero no por un evento anual, sino por estar presentes en la plataforma durante todo el año, y estábamos avanzando en ello. Y por último, la comunidad aumentó. La gente, los usuarios, las semanas siguientes al Congreso seguían entrando a la plataforma, así que podemos decir que fue un éxito, así que decidimos que íbamos a escalar la plataforma. Abrimos el registro a todo el mundo que quiera apuntarse y que quiera registrarse. De momento es gratuito para el usuario final.
ajustamos a los modelos para dar mejor resultado y para resolver los challenges que habíamos tenido, y añadimos nuevos formatos para que se analizaran, texto y audio, para poder poner podcasts y papers científicos y PDFs, y por otro lado algo que pedía mucho el mercado y la audiencia, que era poder procesar contenidos también en catalán y en español, con una infraestructura que nos permitiera esta escalabilidad. Para terminar ya, me gustaría haber enseñado una demo, haber podido explicarlo con un vídeo para que vierais las funcionalidades, que la verdad es algo que va a cambiar cómo se consumen tanto los vídeos como los contenidos online, como tardamos mucho tiempo en leer y en llegar a la información que nos es realmente relevante. Creo y creemos desde Omnius que este es el futuro de cómo llegar a la información que nos interesa, aprovechando las funcionalidades de inteligencia artificial. Si queréis probarlo de primera mano, os invito a que entréis en la página del Barcelona Startup Congress y os registréis y naveguéis por todo el contenido que hay, 100% gratuito. Muchas gracias, Arnau. Desde luego, una prueba de concepto muy interesante y muy de actualidad, sobre todo, como bien decías, en esta nueva realidad en la que nos encontramos de todos los congresos en formato online, como nos encontramos hoy, o híbrido. Desde luego, yo probaré la herramienta, entraré a ver cómo funciona, porque me ha generado mucho interés. Pues pasamos a dar paso al segundo participante en la sesión de hoy, el señor Carlos Carrasco. Carlos es estudiante de doctorado en el Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en la SADE Business School. Previamente pasó 7 años como investigador en la IS Business School y obtuvo el título de máster en Management Science por SADE Business School y en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Johns Hopkins. También estudió Finanzas Públicas en la London School of Economics y Government Performance en Harvard Kennedy School of Government. Además de su carrera académica, Carlos Carrasco también tiene un marcado perfil empresarial, ya que es socio y Chief Data Scientist de ASOS Economic Observatory. Hoy nos acompaña con su charla Estrategias cognitivas y lingüísticas de la desinformación, en donde explicará brevemente los avances que han hecho en la detección automática de noticias falsas a través del procesamiento del lenguaje natural. Bienvenido, Carlos, gracias por estar hoy aquí con nosotros y cuando quieras tienes tus 10 minutos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, como ha comentado Carlos, nosotros decidimos en el Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE tratar de aportar nuestro grano de arena a uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, que es básicamente la difusión de desinformación a través de Internet y de las redes sociales en particular. Por cierto, ¿se está viendo la presentación? Ahora sí, vale. Como os comentaba, todos sabéis que la desinformación es un gran problema a nivel global. Probablemente todos recordáis cómo a principio de año se produjo el asalto al Capitolio de Estados Unidos, siguiendo toda la problemática generada por la campaña de desinformación sobre el supuesto amaño de las elecciones americanas. Lo vemos constantemente también con otros temas, como por ejemplo la inmigración o violencia relacionada con inmigración. Y muy especialmente lo estamos viendo también últimamente con todo lo relacionado con las vacunas, ¿vale? La cantidad de desinformación que circula en redes sociales relacionadas con las vacunas y el coronavirus o el 5G o un supuesto plan de no se sabe bien quién para gobernarnos a todos a través de las vacunas son muy prominentes en redes sociales y están permeando a
estructuras sociales que tradicionalmente no estaban expuestas a toda esta desinformación, con lo cual se genera un problema muy grande que es muy difícil de solucionar. Por tanto, nosotros dijimos, vamos a intentar aportar nuestro grano de arena en intentar encontrar una forma para mitigar la difusión de desinformación en las redes sociales. Tratar de solventar este problema es muy complicado por distintas razones. En primer lugar, por el grandísimo volumen de desinformación al que estamos expuestos. Después también por las distintas formas que adopta esta desinformación. Es decir, no todos son puramente, digamos, fake news. La desinformación puede venir en forma de clickbait, puede venir en forma de teoría de la conspiración, puede venir en forma de pseudociencia, y esto hace que cada una de estas categorías tenga sus características específicas. Por tanto, no hablamos de una sola forma de desinformación. Y finalmente, la velocidad, no solo a la que se genera, sino a la que se expande. Tenemos evidencia que la desinformación se expande 6 veces más rápido que las noticias reales a través de las redes sociales, básicamente porque es mucho más viral. Y es mucho más viral por algunas razones que nosotros intentamos analizar para detectar esta desinformación. Y lo queremos hacer mediante procesamiento de lenguaje natural, porque actualmente las soluciones que se están aplicando no son, digamos, no funcionan tan bien como se esperaba. No tanto porque no sean bien intencionadas o realmente no funcionen, sino por un problema de escalabilidad. Es decir, actualmente la gran mayoría de las plataformas lo que hacen es usar fact-checkers, es decir, humanos, para verificar el contenido de las noticias y luego generar una serie de alertas a los usuarios que están intentando compartir este contenido, lo cual genera un problema, que es el que comentábamos antes, de la velocidad a la que se generan y la cantidad de noticias falsas que se generan, hace prácticamente imposible que mediante verificación humana seamos capaces de controlar todo lo que se está compartiendo en las redes sociales. Con lo cual, nosotros decidimos buscar una solución o tratar de mitigar esta problemática de ser incapaces de analizar todo lo que se está compartiendo mediante procesamiento del lenguaje natural. Para ello nos fijamos en 2 grandes grupos de variables, digamos, que según toda la literatura en psicología y marketing van muy relacionados con la viralidad de contenido de Internet. El primero es evocación a emociones y el segundo es el esfuerzo cognitivo necesario para procesar un contenido en Internet. En el primero encontramos variables como, por ejemplo, análisis de sentimiento, es decir, si un contenido en Internet es muy positivo, muy negativo, neutral, etc. Después, el uso del lenguaje moral. Este también está muy relacionado con viralidad, es decir, aquel lenguaje que apela a nuestra moralidad, a aquellos que consideramos héroes, a ataques a nuestra patria, a nuestra sociedad, a todo aquello que la gente considera importante y moral. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con esfuerzo cognitivo, nosotros nos basamos en dos variables, que la primera es la facilidad de lectura de un contenido, asumiendo que cuanto más sencillo es de procesar, más viral será. Es decir, normalmente la gente cuando comparte, digamos, sin pensar mucho qué es lo que está compartiendo, es porque está en su casa sin prestar mucha atención, y algo que le resulte fácil de entender tendrá mayor probabilidad de ser retuiteado o de ser compartido por WhatsApp o de ser compartido a través de Facebook. Y lo mismo con, digamos, la diversidad léxica. Es decir, cuantas más palabras distintas, cuantas más palabras complicadas se usen, menos probable es que este contenido se convierta en viral. Por tanto, nosotros elegimos estas 4 variables para tratar de entender cómo se comportaban distintas categorías de desinformación y compararlo sobre todo con noticias fiables. Para eso hemos creado una base de datos de casi 100.000 artículos divididos en 7 categorías que hemos descargado de 197 webs. Todo es contenido americano en este caso, lo cual, digamos, puede suponer algún problema de generabilidad más allá del contexto americano.
pero en cualquier caso estos son los datos que hemos usado y los resultados que obtenemos os los voy a presentar ahora. Por ejemplo, cuando nos fijamos en el esfuerzo cognitivo necesario para entender distintas modalidades de desinformación, lo que vemos es que, por ejemplo, la categoría de fake news, digamos las que estaríamos más acostumbrados, son aquellas que requieren un menor esfuerzo cognitivo, mientras que aquellas relacionadas con pseudociencia son las que requieren un mayor esfuerzo cognitivo, lo cual tiene su lógica teniendo en cuenta que normalmente cuando estamos delante de desinformación pseudocientífica se suele intentar usar lenguaje científico, que suele ser más complicado que el lenguaje habitual. En relación a otra medida del esfuerzo cognitivo es la diversidad léxica. Como podéis ver en el gráfico, todo lo que tiene que ver con rumores, discurso de odio, fake news o teorías de la conspiración tienen un nivel de diversidad léxica mucho más bajo que el de las noticias fiables, que tienen la puntuación más alta en diversidad léxica. Por otro lado, entrando al tema de las emociones, si os fijáis en el sentimiento, veréis que, como era de esperar, las noticias fiables básicamente tienen un sentimiento neutral, ni positivo ni negativo, mientras que, como también era de esperar, las de discurso de odio son aquellas que tienen un sentimiento mucho más negativo que el resto. Pero aquí lo interesante es ver cómo las noticias de clickbait, las teorías de la conspiración o las fake news, también suelen ser bastante negativas, ¿vale? Mientras que en contraposición, todas aquellas relacionadas con pseudociencia tienden a ser más positivas que negativas. Lo cual, esto nos indica un poco el porqué de esta viralidad, este uso de los sentimientos de la audiencia para convertirse en viral. Finalmente, analizamos también, como os he comentado antes, la moralidad de los textos. Como es de esperar, las noticias fiables son aquellas que apelan menos a la moralidad del lector, mientras que las fake news o el discurso de odio, las teorías de la conspiración o el clickbait, para incrementar su viralidad suelen usar mucho el uso de palabras morales o que apelen a la moralidad del lector para provocarle ira, para provocarle miedo, para provocarle ansiedad, y que esto haga que el usuario finalmente contribuya a la viralidad de este contenido. Esto es un gráfico resumen de los resultados, donde la línea punteada vertical, digamos, serían las noticias fiables, y básicamente podemos ver cómo cuanto más negativo es un contenido, mayores son las probabilidades de que estemos ante una fake news, una teoría de la conspiración o un contenido de clickbait. Cuanto menos diverso léxicamente es un contenido, lo mismo, más probable es que sea desinformación. En relación a la moralidad, es justo al contrario. Cuanto más moral, cuanto más apele a nuestra moralidad un contenido, más probable será que este contenido sea de desinformación. Y en cambio, para la facilidad de lectura o el esfuerzo cognitivo necesario para procesar un contenido, cuanto menor sea este esfuerzo cognitivo necesario, más probable es que sea clickbait, teorías de la conspiración, fake news o rumores. Después, comprobamos también que estos resultados eran robustos analizando los clústeres generados por todas estas categorías, en el que no importa cuántos clústeres calculemos, las noticias fiables siempre van aparte. Después, dependiendo... Perfecto. Bueno, básicamente aquí lo interesante es ver que las noticias fiables siempre van aparte y el resto de desinformación se van agrupando según el número de clústeres que estemos calculando. Pero ya para terminar, me gustaría remarcar los principales resultados relacionados con fake news, y es que en general las fake news son 18 veces más negativas que las noticias reales, que apelan un 37% más a la moralidad del lector que las noticias reales, son un 15% menos diversas léxicamente y por tanto más fáciles de procesar, y un 16% más fáciles de leer y por tanto requieren un menor esfuerzo cognitivo para ser procesadas. ¿Cuáles son los beneficios de esta metodología?
pues volviendo un poco a la problemática que comentaba antes de cómo la desinformación se está convirtiendo en tan viral, nosotros proponemos un método que es perfectamente escalable, es decir, no requiere de la intervención humana, excepto para verificar los resultados. Es decir, esto al final no te dice exactamente si algo es real o es falso, sino te da una probabilidad de que este contenido sea falso, con lo cual los verificadores humanos se pueden centrar en aquel contenido que tiene una mayor probabilidad de ser falso. Tiene beneficios de la velocidad, es decir, puede detectar la desinformación antes de que se convierta en viral. Tradicionalmente en estas plataformas online todo lo que es la vigilancia del contenido de desinformación se produce una vez ya se ha hecho viral, es decir, no se hace el fact-checking hasta que hay constancia de que esta URL o esta web o este documento ya se ha hecho viral y por tanto ya es tarde porque el daño ya está hecho. Es capaz también de diferenciar entre múltiples categorías, porque sabemos que hay muchas diferencias, por ejemplo, entre fake news y pseudociencia. Y además, esto es algo que también quisimos remarcar desde el principio al escoger nuestra metodología, es que es fácilmente, digamos, comprensible por un humano. Quisimos huir de cajas negras, modelos de caja negra, que podía ser que generaran resultados más fiables, pero también creíamos que era importante que los resultados pudieran ser entendidos no solo por los usuarios, sino también por los fact-checkers, que pueden ser potenciales usuarios, y por las propias plataformas. Muchas gracias, Carlos. Una charla muy, muy interesante y también pues, muy de actualidad porque, pues, como todos sabemos, las fake news y los deepfakes cada día están más presentes en nuestro día a día, haciendo un gran daño a la hora de desinformar. Por lo tanto, toda aquella herramienta que pueda ayudar a hacer un fact-checking de una manera más automatizada y sobre todo más rápida, pues será bienvenida y espero que lo podáis escalar y que, bueno, quién sabe, a lo mejor el día de mañana pues, que sea una aplicación que podamos tener instaladas en el móvil. Pues no me entretengo más y seguimos con la tercera ponente, la doctora Marta Ruiz Costa Llussà. Marta es investigadora en la Universitat Politécnica de Catalunya, de Barcelona, financiada por el European Research Council, ERC, en donde colidera el grupo de investigación Machine Translation. En él, ella se centra principalmente en la rama, en el campo de la traducción automática. Marta es doctora también por la UPC en 2018 para, a continuación, pasar a trabajar en el CNRS de París, en el Barcelona Media Innovation Center, en la Universidad de Sao Paulo, el Institute for Infocom Research en Singapur, el Instituto Politécnico Nacional de México y la Universidad de Edimburgo. Una lista, como podéis ver, bastante extensa. Ha participado en 18 proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, incluida una Marie Curie Action, y ha organizado 12 talleres y publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. Ha sido parte del comité editorial de la revista Computer Speech and Language y colabora habitualmente con empresas como consultora científica. En la actualidad lidera el proyecto Lunar con una ERC Starting Grant y codirige el proyecto en español de Ada Voice. Recientemente ha recibido 2 premios Google Faculty Research Award en 2018 y 2019. En su charla de hoy, Traducción de voz multilingüe, Marta nos expondrá un sistema de aprendizaje profundo capaz de realizar traducción de voz multilingüe pasando por una representación común del lenguaje. Bienvenida, Marta. Cuando quieras, puedes empezar. Gracias, Carlos. Gracias por la introducción. Es un placer estar en esta sesión del Big Data Congress con estos colegas tan interesantes. Bien, sí, nuestra área de investigación en nuestro equipo es traducción automática, y voy a explicar un poco los modelos neuronales que están detrás de estos sistemas de traducción, ¿vale? Aquí, básicamente, como estructuraré, la idea es, bueno, un poco de presentación del grupo y la motivación para usar estos modelos neuronales en traducción automática. ¿Qué son los modelos preentrenados? También me gustaría dar una pincelada de esto, que son precisamente los que usamos en la demo que voy brevemente a presentar hoy,
entre catalán e inglés de voz a texto. Bien, pues primero decir que este es nuestro equipo, ¿vale? Somos el grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña de traducción automática. Básicamente nuestro objetivo es investigar y avanzar en la metodología que permita usar traducción automática, no importa qué idioma, ¿vale? Porque históricamente, bueno, las traducciones automáticas habían sido basadas por reglas, entonces necesitabas mucha capacidad lingüística, después mucho trabajo humano, después pasaron a ser estadísticas que necesitabas mucho material de texto paralelo y ahora finalmente son neuronales, ¿no? Basadas en aprendizaje profundo, el conocido deep learning, que continúa teniendo la, entre comillas, limitación incluso más de que necesitamos este material entre pares de lenguas. O sea, básicamente nuestras traducciones, nuestros sistemas aprenden a base de ejemplos de traducción. Bueno, esta demo ha estado desarrollada en este grupo, la que presentaré hoy, y financiada por el European Research Council, que Carlos ya ha mencionado. Bien, entrando ya en materia, detrás de estos sistemas de traducción automática, estadística que hacíamos antes, de traducción automática, que muchos de vosotros estoy segura que usáis en los sistemas comerciales disponibles en la web totalmente gratuitos, pues detrás no hay reglas, no hay lingüística, hay números, hay el denominado aprendizaje profundo, ¿vale? Que es a base de redes neuronales. Y concretamente está esta estructura de encoder-decoder, ¿vale? Que lo que hace es, yo tengo una frase de entrada en un idioma, la transformo a un espacio intermedio matemático y de este espacio intermedio lo traduzco al idioma destino. Detrás de este encoder-decoder lo que hay es básicamente redes neuronales que hacen transformaciones de los datos para conseguir extraer patrones y aprender que unas ciertas frases se traducen de una manera, unos ciertos conjuntos de palabras de otra, etc. Básicamente, para entrenar estos sistemas, es lo que os decía, necesitamos grandes cantidades de ejemplos. Ejemplos como estos, ¿no? Yo tengo una frase en inglés, birds can fly, y una frase en castellano, los pájaros pueden volar. Así necesitamos millones y millones de frases. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta gran cantidad de datos, los sistemas funcionan correctamente. ¿Qué pasa en los casos que los idiomas, por ejemplo, no tienen muchos ejemplos, ¿no? Como es más normal, o sea, pasa en texto, pero también pasa en los casos de voz a texto, más exageradamente, ¿no? O sea, cuando tengo grandes cantidades de ejemplos que son la frase hablada en turco y la frase traducida en vasco. Pues realmente, claro, ahí tenemos escasez de datos, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando estos sistemas empiezan a fallar. Hay diferentes estrategias para solventar esta limitación de datos y permitir que los sistemas funcionen, ¿vale? Uno de ellos es el sistema multilingüe, del cual no voy a adentrarme hoy, voy a centrarme más bien en los famosos modelos preentrenados, ¿vale? Que de hecho estos modelos preentrenados son los que hicieron aflorar el aprendizaje profundo, curiosamente, ¿vale? Pues como en 2012 o así empezaron a salir, después perdieron fuerza y ahora vuelven a estar ahí, ¿no? ¿Qué es un modelo preentrenado? Un modelo preentrenado en lenguaje, por ejemplo, se entiende muy bien en el sentido de que tú tienes grandes cantidades de datos, de texto o de voz en un solo idioma y modelas el lenguaje. Modelas el lenguaje de una manera que tú puedes definir cuál es la probabilidad de una frase, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo decir
que hola, me llamo Marta es una frase bastante probable en castellano, mientras Marta, me llamo yo, no es una frase tan probable en castellano, ¿no? Entonces, estos modelos a base de gran cantidad de datos en un solo idioma que tenemos, ya lo sabéis, en la web hay muchísima, pues definen y aprenden un modelo de lenguaje. A partir de este modelo de lenguaje se pueden crear muchas aplicaciones, entre ellas las conocidas cuando nos acaban el mail o cuando nos acaban las búsquedas. Todo esto están usando estos modelos preentrenados. Bien, pues aquí en traducción automática también podemos usar estos modelos preentrenados y en el caso de la demo estamos usando concretamente modelos preentrenados de voz, ¿vale? Que es concretamente WAV2Vec, igual no entraremos en detalle de cómo funciona esta red neuronal, y a modelo preentrenado de texto, ¿vale? Que es el EMBA. Juntando estos dos, porque, bueno, es fácil motivar por qué hemos usado estos modelos preentrenados, porque estamos queriendo traducir entre catalán e inglés. Entre catalán e inglés no hay muchos datos de voz a texto paralelos, ¿no? Entonces, nuestra manera de afrontarlo, o sea, como os decía, hay diferentes estrategias. Una manera era este preentrenamiento. Concretamente, juntamos estos dos modelos preentrenados. Uno nos sirve de codificador, de encoder, como he nombrado antes, y el otro nos sirve de decodificador. Aparte, para encajar estos módulos, pues tenemos que usar unos módulos de adaptación que acaban de encajar lo que son las representaciones de estas intermedias matemáticas que hacen las dimensiones, porque así como la señal de voz, por ejemplo, es mucho más larga que una frase de texto. Entonces, para encajar estas dimensiones, pues tenemos que hacer esta adaptación de longitud, etc. Bien. Enseñando este diagrama de bloques, pero solo queriendo transmitir esto, que es encajando modelos preentrenados y para solventar el problema de la limitación de datos. Bueno, antes de pasar a la demo, me gustaría otro tema de la demo que tiene, aparte de traducir del catalán al inglés, del catalán al inglés, lo que hace es enseñar una matriz de atención. Atención es un concepto bastante utilizado en aprendizaje profundo que básicamente lo que transmite es en qué punto, yo estoy traduciendo una frase, ¿vale? En qué punto se está fijando el sistema a la hora de reproducir la frase de la frase de entrada. Por aquí, por ejemplo, aquí he traducido la frase estem fent traduccions automàtiques, ¿vale? Que este es mi axis X en tiempo, ¿vale? O sea, sería esta frase en tiempo y la traducción que saco es we are making automatic translations. Vale, pues el sistema cuando está sacando la palabra automatic, fijaros que está más azul oscuro más adelante, ¿vale? Traducciones automáticas, fijaros que está al final. Traducciones está antes. Entonces, translation se fija en la palabra traducciones y automatic se está fijando en la palabra automáticas. ¿De acuerdo? ¿Veis este giro? Aquí se observa bien que el sistema está atendiendo a la parte de la señal de entrada en tiempo que toca, ¿vale? Esto era una cosa que queríamos poner en nuestra demo como para enseñar un poco cómo funciona el sistema, ¿vale? Un poco de interpretabilidad, ¿vale? Que no fuera simplemente solo la traducción. Y bueno, pasando esto, lo que voy a hacer es compartir la pantalla para enseñaros la demo. Un minuto, Marta. Un minuto, perfecto. El minuto para hacer la demo. ¿Ahora estáis viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, esta es la demo y lo que voy a hacer es subir un fichero, ¿vale? Para traducir, que es un fichero en catalán, a ver si lo escucháis. Estic treballant des de casa. ¿Vale? Estic treballant des de casa, una voz de hombre, ¿vale? Y esa es la traducción, ¿no? I'm working from home. ¿Ok? Y aquí lo que vemos es lo que os decía, aparte de ver la traducción, ¿de acuerdo? Estamos viendo esta matriz de atención que nos está diciendo en cada punto
En este caso, la traducción no tiene el reordenamiento que os he enseñado antes, o sea que es más evidente, ¿okay? que tiene que hacer esta atención lineal, pero aún así, en casos en que haya reordenamiento, ¿no? pues se ve. Y bueno, esta es una demo, ¿vale? Y enseñando un poco cómo y espero que hayáis, bueno, me haya podido transmitir lo que hay detrás de los sistemas de traducción automática. Volviendo a la presentación, ya simplemente deciros gracias y que me encantará recibir preguntas. Muchas gracias, Marta. Muy interesante y, bueno, lo mismo que también todas las anteriores pruebas de concepto, muy útil, sobre todo, digamos, en un mundo cada vez más globalizado en el que vivimos y, ¿por qué no? Pues a lo mejor el día de mañana pues, podríamos llegar a tener estos sistemas que nos permitirían viajar a países de los que no conocemos el idioma y podamos hacer una traducción con nuestro móvil directa y poder comunicarnos, que al final es de lo que se trata. Vale, pues ya para finalizar con digamos, la ronda de ponentes, vamos con el señor Josep Servent. Josep es socio fundador, director ejecutivo y director de proyectos en EMC Software Jurídico, en donde desarrolla productos tecnológicos siempre orientados al sector legal. Por su posición, Josep conoce la tecnología, el cliente y el sector legal desde diferentes perspectivas, algo que le permite identificar y anticipar los problemas reales de las empresas. Precisamente por ello, desarrolló Matilda, de la que nos hablará en su charla, Matilda, Machine Learning aplicado al sector Legal Tech. En ella nos explicará Josep cómo EMC Software Jurídico ha desarrollado Matilda, la redundancia, que es el primer robot que, gracias al Machine Learning, ha sido capaz de procesar las notificaciones judiciales sin intervención humana y obteniendo de las mismas toda su información de valor, como pueden ser plazos, fechas, importes, conclusiones, etc. Bienvenido, Josep. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras, pues tienes tus 10 minutos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a comenzar. La presentación la vamos a hacer básicamente práctica. Vamos a hacer unos pequeños slides de presentación. Si realización nos pincha, por favor, la presentación, muchas gracias. Bueno, como os decía Carlos, vamos a hablar de Matilda. Matilda es un sistema de Machine Learning construido aprovechando, básicamente es un constructo aprovechando diversas tecnologías. No se me está refrescando la presentación. Ahora. Bueno, nosotros somos una empresa que lancimos lo que era una empresa de software jurídico tradicional. En los últimos años el sector jurídico está avanzando, ya sabéis que siempre ha sido un sector muy reacio a la adopción de tecnologías, ya está avanzando lo que se ha comenzado a denominar desde hace un año y pico el Legal Tech. En el Legal Tech ya estamos buscando automatización, evitar procesos repetitivos, estamos intentando evitar ese trabajo si me permitís, tan de letras, de ir a mano, de leer, etcétera. Hay mucho en el sistema jurídico, hay muchísima proceso repetitivo, pero que era proceso repetitivo, como vamos a ver, que era muy difícil de automatizar. Si basamos que quizá el paradigma de automatización de lectura de documentos de la década anterior era el OCR, para el sistema jurídico, para coger documentación, que siempre venían a decir lo mismo, que eran documentos que tenían un conjunto de resultados, digamos lo que se conoce como hitos procesales, o sea, de salida muy reducido, pero se podía expresar de múltiples, de infinitas posibilidades. Entonces nosotros empezamos a darle vueltas y fuimos estudiando con las tecnologías existentes cómo podíamos ir a solucionar este problema. Era un problema importante porque los entrenamientos que se habían, no entrenamientos, perdón, en las estructuras que se habían creado basado en OCR se conseguían niveles de automatización del 15%, o sea, niveles muy bajos. Entonces nosotros empezamos a darle vueltas y analizamos cómo podíamos solucionar este problema. Y entonces creamos Matilda. Matilda es un robot, ahora vamos a verlo en la demostración, que utilizando 3 estrategias diferentes, lo que nosotros llamamos internamente el prelavado, el lavado y el centrifugado, nos da un resultado muy acotado. Tener en cuenta que en el mundo jurídico la calidad del resultado no es que sea importante, es que es vital. O sea, tenemos que coger un sistema de predicción de resultado cualificado estadísticamente, como los resultados que nos da un Machine Learning, para de alguna manera procesarlo, analizarlo
domesticarlo para generar aquello que estamos realmente con una certeza del 100% que es correcto y el resto pasarlo a procesado manual, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver en esta demo. Siempre, ahora voy a hacer un pequeño inciso. Claro, yo estoy muy acostumbrado a hablar por gente del sector jurídico. Cuando nos llega documentación de los juzgados, normalmente en España, mucha de la documentación viene de una plataforma del Ministerio de Justicia que se llama LexNet. Esta plataforma nos envía 2 documentos por cada acto, para cada comunicación que nos envía el juzgado. Uno es una cédula, es un documento, un PDF con una tabla, donde hay una serie de documentación que ahora vamos a ver, y la otra es la cédula. El escrito, la notificación, es un texto. Ese texto puede estar escrito con múltiples párrafos, de diferente manera. Cada juzgado, para que os hagáis idea, cada organismo tiene su propia manera de escribir, de explicar esto. Por favor, realización, ¿podéis pinchar el vídeo? Vale. Os voy a acompañar en el vídeo por temas de realización lo hemos hecho grabado. Ahora estamos viendo una web que utilizamos para hacer las demostraciones. Esta web sencillamente, ten en cuenta que Matilda es una caja negra. Se le da una entrada y genera una salida. Ahora, cuando arranque el vídeo, vamos a localizar estos documentos que os he explicado. Un momentito, ¿vale? Vamos a coger el primer documento, lo vais a ver un momento en pantalla. ¿Ves? Es esta tabla. Ahora os explicaré para qué nos sirve y ahora vamos a coger el documento, la notificación. Este es un documento de texto donde lo abrimos ahora con Acrobat para que lo veáis un poquito mejor, donde tenemos la información. Fijaros que no hay ningún tipo de estructura. Básicamente podemos reconocer un encabezado, unos párrafos y unas frases, pero ya os digo, es totalmente, si me permitís la palabra, anárquico, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es, ahora vais a ver, le damos, seleccionamos el documento y vamos a ver el primer resultado tal como lo veríamos en una demo. Obtenemos un resumen textual donde dice: acuerda admitir a trámite la demanda presentada, resolución de fecha tal, notificada en tal fecha, se procede a requerir el pago a la parte contraria del importe de tal. Nos da una credibilidad del 99,48% y nos obtiene una información, que es lo más importante, codificada, ¿no? Tenemos un objeto de admisión a trámite con una serie de información, la fecha de resolución, fecha de notificación, un requerimiento de pago a la contraria con el importe y el plazo que le dan, ¿veis? Lo que hablamos es siempre de intenciones y de entidades, que luego, cuando vayamos avanzando en la demostración, vamos a ver más. Luego veremos más abajo pues, que tenemos un fineplazo para el modo de oposición. O sea, vamos extrayendo toda esa información para luego construir algo, un objeto que le podamos pasar al lado, al RP del cliente, de consumidor. Y todo esto, fijaros, son entidades que hemos ido obteniendo de la parte del encabezado. Ese encabezado que es muy, muy anárquico, todavía es más anárquico que el documento en sí, ¿vale? Y es toda esa información que luego se puede codificar y se puede consumir. Ahora vamos a pasar a realizar con el mismo documento la operación paso a paso. Un segundito, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a hacer una nueva captura. Vamos a coger los mismos documentos. Fijaros, el primer documento lo usamos para 2 cosas. Primero, localizar qué tipo de procedimiento es. Hablando en modo legal, pues estaríamos si es un monitorio, si es un procedimiento, un verbal, si ya es una fase ejecutiva, porque lo que hacemos es tener un modelo entrenado para cada tipo de procedimiento. Así reducimos todavía más, mejoramos la calidad, reducimos las falsas entradas. Ahora lo que hemos hecho en el prelavado es obtener esta información y dividir el documento, buscar la parte que nos interesa, hacemos un reconocimiento previo del documento y lo dividimos en párrafos. Ahora, cuando le demos al botón de identificar, es cuando realmente conectaremos con el motor de Machine Learning. Ahora estamos viendo, veis cada párrafo, pues la diligencia de ordenación. Siento que no se lea bien en el vídeo, pero tendríamos la información que hemos visto en el PDF. Bueno, le vamos a dar al documento de identificar y vais a ver lo que hacemos. Es pasar cada párrafo, cada estructura independiente para obtener la información, lo que el sistema de Machine Learning nos indica que es, ¿vale? Un segundo. Ahora, que no habíamos pulsado bien. Y aquí tenemos, pues nos dice, este párrafo lo localizo como encabezado. ¿Veis la intención? O sea, la intención es siempre aquello que creemos. Es como cuando leemos un libro, de un párrafo nos quedamos con la intención. Pepe va a su casa y con una serie de entidades. Pues su casa está en Gran Vía número 6 o su casa es azul, etcétera. Pues esto es lo que vamos sacando de cada párrafo. ¿Veis? Admisión a trámite y cada detección de estas tiene su propio umbral de credibilidad, su propio score. Vale. Ahora, cuando hemos acabado esta parte, que es aquí donde interviene Machine Learning en esta construcción, que es lo que llamamos nosotros Matilda 1, que es para el procesado de notificaciones, lo vamos a pasar por una tercera etapa, ahora cuando lleguemos abajo, que es donde aplicamos un motor analítico más tradicional, donde todos estos resultados
compiten, luego os enseñaremos las reglas, dentro de compiten para ver cuál es la regla que mejor puntuación obtiene. De alguna manera ponderamos. Estas reglas pueden detectar palabras o valores que obliguen ya a procesamiento manual, pueden obligar a una relectura de otra fase del documento donde volvemos a obtener la información con Machine Learning para obtener más información adicional. ¿Ves? Ahora vamos a la parte analítica y es donde nos va a dar el resultado final. Este resultado final es el que le pasamos al programa consumidor, al ERP de nuestro cliente. Lo que os decía, cogemos un universo prácticamente infinito y lo convertimos en algo procesable automatizable. Ten en cuenta que esta información, luego ellos en sus ERPs lo lanzan con workflows, ya entra en el camino de automatización normal como si fuese una información que hemos obtenido codificada. ¿Veis? Aquí tenemos la misma información que antes hemos visto. En este caso, la frase resumen, que luego os enseñaré cómo la generamos, que es una cosa muy, muy sencilla, y la información codificada. Y nos dice que ha utilizado la regla de admisión 3 con ese scoring. ¿Veis? Aquí tenemos la misma información. Ahora vamos a ver cómo construimos esta regla. Vamos a la parte de configuración. Vamos a abrir otra ventana para no perder la anterior. 2 minutos, Josep. Sí, ya acaba. Vamos justo con el vídeo, es fácil. Y vamos a ver, cargamos esta regla y veremos que tenemos a qué procedimientos, tipos de procedimientos se aplica, si va a exigir que cuando se cumpla lo procese una persona, es un tema importante, no tengo una certeza, también trabajamos por el umbral de credibilidad. Luego vamos a ver qué voces, esas voces nosotros ahora en este momento las estamos generando tipadas, no es la misma la información que nos devolverá una admisión a trámite que una averiguación de domicilio, etcétera. O sea, para mejorar la calidad de lo que le vamos a dar al programa que consume esto, de momento estamos tipando los objetos que devolvemos. ¿Ves? Cada uno es la salida que vamos a construirle al sistema final. Luego vamos a ver qué extensiones debo encontrar para clarificar esa notificación para esa regla. Fijaros, es curioso, el requerimiento de pago en este caso es obligatorio, pero la intención de admisión a trámite sería voluntaria. Y esta es lo que os decía, vamos haciendo pesos, asignando pesos que podemos modificar nosotros o son estadísticos por cada intención y por la existencia o no de entidades. Y con esto vamos valorando cada regla que se ve afectada por las entidades que se encuentran al hacer una lectura. La regla que mejor puntuación obtiene es la que damos de salida. Luego tenemos un sistema de mapeo muy sencillo que coge la información, las entidades que hemos leído del sistema Machine Learning y la mapeamos a los objetos de salida. O sea, somos muy flexibles a la construir esta salida. Y luego veremos la parte de la salida de texto, que es tan sencillo como si existe una determinada entidad, añádeme una determinada frase. Y así vamos construyendo una frase que para ellos cuando hacen la comunicación, el resumen vía email a sus posibles clientes o otros colaboradores, ya les envían el resumen realizado. Imaginaros, esto normalmente, cada acción de estas sustituye, ya podéis quitar el vídeo, por favor, realización, sustituye un trabajo de una persona que teníamos clasificado alrededor de entre 2 y 4 minutos por notificación. Es una carga de trabajo muy importante que, aportando tecnologías de Machine Learning, reducimos a un 15% de la carga. ¿Vale? Y aquí, muchas gracias por la oportunidad de presentaros, Matilda. Muchas gracias, Josep. Muy también, como las anteriores, una prueba de concepto con un objetivo y una finalidad muy clara. Y aparte, bueno, también lo encuentro personalmente muy interesante, porque sí que es cierto que la mayoría de los mortales, o sea, los ajenos al lenguaje jurídico, cuando nos tenemos que enfrentar a algún documento que nos viene del juzgado o similar, pues es algo complicado y porque nos requiere mucho tiempo llegar a extraer la información realmente relevante, y esto pues tiene pinta de que nos podría hacer la vida mucho más sencilla a todos. Me estás dando una idea, Carlos. Pues me alegro que también surjan ideas de estos foros, que también son uno de los objetivos cuando se hacen este tipo de sesiones. Bien, pues después de haber escuchado a todos nuestros ponentes, a los que quiero agradecer su concreción, sus esfuerzos para no irse mucho del tiempo inicialmente estipulado, que soy consciente de que era poco para contar todo lo que había, digamos, de material de intríngulis que tenía cada uno de estas pruebas de concepto, pues pasemos ya a plantear las preguntas que nos han llegado durante el desarrollo de esta sesión.
Por supuesto, lo que la gente que estéis viéndonos y que tengáis alguna pregunta, aún estáis a tiempo de enviarla, porque bueno, aún tenemos unas cuantas preguntas en cola, por lo cual estáis todavía a tiempo. También seguramente no podemos plantearlas todas porque el tiempo es limitado, pero intentaremos dar respuesta al mayor número posible. Por ello, os voy a pedir de nuevo la mayor concreción posible para que así también pues, nos dé tiempo a responder el número máximo de preguntas e interactuar con nuestra audiencia. Vale, pues la primera pregunta que nos ha llegado ha sido para Marta. La pregunta es la siguiente. Bueno, vuestra prueba de concepto, si entendí bien, hace la traducción directamente de voz a texto, eliminando un paso intermedio que sería coger esta voz, transcribirla y después traducirla. Si esto es así, ¿qué ventajas supone esta forma de funcionar? Y también, por supuesto, cuáles son las desventajas de eliminar este paso. Sí, gracias. De hecho, perdón, eso me he olvidado de decirlo en la presentación, y es que sí, ahora podemos hacer los sistemas de traducción de voz end-to-end, que se dice, fin a fin. Y esto, la ventaja que supone es que, por ejemplo, tú no estás concatenando errores. Cuando tú hacías reconocimiento de voz del idioma fuente, en este caso catalán, transcribías a catalán texto y después tenías que traducir, esto, aún los sistemas en producción aún funcionan de esta manera, porque por temas de datos pues todavía funcionan un poquito mejor de calidad, pero están concatenando errores al final, ¿vale? La tendencia en investigación y cada vez más en producción será hacerlos directos, porque evitas esta concatenación de errores. Actualmente es un problema simplemente de generar datos o de generar alternativas, como he dicho, de preentrenamiento y tal. Básicamente, las mejoras, una, que simplificas el sistema, solo tienes uno en lugar de tener dos, y dos, no concatenas errores. Centrando plano. Como has dicho, concreción, Carlos. Concreción. Digo, me estaba ya. Muy concreto, la verdad es que agradezco ir directamente al punto. La siguiente pregunta que nos ha llegado está dirigida a Josep, y en ella le dice, en nuestra prueba de concepto trabajáis con documentos jurídicos, un material muy sensible en términos de confidencialidad y de protección de datos. ¿Cómo hacéis para poder asegurar al usuario de vuestro sistema que no hay ninguna posibilidad de que esta información se filtre? Correcto. No, nosotros en este momento las instalaciones que están en producción son instalaciones que están ya en los servidores del propio cliente. O sea, nosotros montamos directamente Matilda en las instalaciones del propio cliente, que tienen, como entenderéis, tienen unos compliance muy complejos, muy duros. Por lo tanto, esos datos no pueden salir. Por lo tanto, no vamos a soluciones donde nos reenvían a nosotros los documentos, sino que los documentos están en su casa. Las peticiones que realizamos al motor de Machine Learning, en este caso es el de Microsoft, es Luis, son peticiones atómicas que ya por el contrato con Microsoft esas peticiones las vamos borrando nosotros de forma dentro de nuestra operativa normal con propio Matilda. O sea, que nunca tienen el documento completo. ¿Vale? Van viendo pequeños párrafos. De esta manera garantizamos que en el otro lado, en el lado de la red neuronal, sea imposible reconstruir una notificación, incluso además ya por la masividad. Ten en cuenta que normalmente estamos trabajando con procesos en paralelo. Por lo tanto, primero llega un párrafo que no tiene nada que ver con el siguiente que ha llegado. ¿Entendéis? No se envía secuencialmente una notificación, sino que se van enviando párrafos independientes de cada una. Perfecto. O sea, digamos que una sentencia judicial lo que haría sería cogerla, dividirla en párrafos o en segmentos e irlos enviando de manera aleatoria. Iría, sacando la misma carga de proceso, tal como está construido el sistema, provoca la aleatoriedad de los datos que le llegan al sistema de Machine Learning. Perfecto. La siguiente pregunta que nos llega es para Carlos. Y dice lo siguiente. En vuestra prueba de concepto, a la hora de identificar o de señalar posibles fake news o clickbaits, etcétera,
Habláis de conceptos como puede ser la negatividad del lenguaje, la pobreza léxica, la moralidad y la facilidad para leer el contenido. Pero varios de estos conceptos son, digamos, directamente, parcialmente al menos, dependientes del idioma utilizado. O sea, muchas veces, pues, bueno, el idioma está asociado a una cultura y lo que es moralmente aceptable en una cultura, a lo mejor no lo es en otra. ¿Os planteáis estas opciones a la hora de resolver este challenge? Bueno, es cierto que algunas de nuestras variables son bastante dependientes del idioma. De hecho, en esta prueba nosotros usamos solo artículos en inglés y para evitar también temas culturales, artículos solo de Estados Unidos. Es decir, podríamos haber incluido artículos de Reino Unido o de algún otro, incluso noticias de otros países simplemente redactadas en inglés, pero no lo hicimos precisamente para evitar esto que se ha comentado, pero la idea es que sí, algunas de estas variables, si hay que calcular lo mismo para otro idioma, pudiendo ser por ejemplo, el castellano, habrá que tener en cuenta cómo se ajustan estas variables. Incluso, por ejemplo, también el de diversidad léxica. Pues cada idioma tiene sus características, tiene sus normas, tiene sus estructuras y esto hace que te fuerce más o menos a ser más o menos diverso. Por lo tanto, sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de expandir el sistema a otros idiomas. Y, bueno, siguiendo por este hilo, o sea, pues es idioma dependiente. ¿El sistema puede por sí mismo reconocer el idioma que está analizando o tendría que ser una entrada que vosotros elijáis? ¿Analiza estas noticias que están en inglés o analiza estas noticias que están en castellano o él mismo sería capaz de hacer esta clasificación? Actualmente no lo puede hacer, pero es relativamente sencillo conseguirlo. Es decir, poner un primer filtro que sea la detección del idioma y en función del idioma detectado que pase hacia un modelo o hacia el otro. Perfecto, claro. La siguiente pregunta nos llega para Arnau. Y dice lo siguiente: vuestra prueba de concepto fue probada solo con un idioma, el inglés, pero digamos que ahora en el escalado que estáis diseñando, que os planteáis hacer, la idea es que el algoritmo también funcione en castellano y en catalán. ¿Qué dificultades prevéis que suponga el hacerlo multilingüe? Y también, de momento, solo estáis con el castellano y el catalán. ¿Os planteáis con el tiempo aumentar el número de idiomas con el que podáis trabajar para así vuestra aplicación que pueda abarcar un número mayor de eventos? Bueno, en decir también que esta escala, este cambio en la plataforma ya lo hemos incorporado, que ya está ya hemos solucionado el reto del castellano y el catalán. A nivel de nuevos idiomas va dependiendo en función de los proyectos que van apareciendo y las necesidades que nos van apareciendo desde Omnius. Vamos añadiendo aquellos modelos que vamos entrenando. Y básicamente, bueno, en la diapositiva donde explicaba los diferentes componentes no es todo lo que cambia, sino solo algunas partes, como donde está el reto, el mayor reto ya no es la transcripción, sino que sería en el topic modeling, y aquí sí que vamos necesitando, sobre todo el reto está en adquirir el volumen necesario de documentos que nos permitan entrenar el modelo. Pero bueno, vamos avanzando añadiendo más idiomas. Bueno, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, vamos a dar paso a la última pregunta. Bueno, digamos que hemos recibido algunas preguntas que van por el mismo estilo. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer una combinación para que así pueda responder lo más rápido posible. Esto, bueno, digamos, hablando tanto del algoritmo, bueno, con la prueba de concepto de Marta, como la de Josep, y un poco también relacionado con lo que hemos hablado ahora con Arnau y antes con Carlos. En el caso de Marta dice que, bueno, vuestro algoritmo traduce de catalán a inglés. Si es factible a corto plazo que se pudiese ampliar a otros idiomas de entrada y de salida, y cuáles serían las principales complicaciones a nivel técnico para implementar esta funcionalidad. Y para Josep, también, como decía en esta línea, dice: en España, sin ir más lejos, las entidades judiciales pueden estar en castellano, catalán, gallego o euskera.
¿Está vuestro sistema listo para trabajar en un idioma distinto al castellano o en más de un idioma? Y en caso negativo, ¿qué supondría en términos técnicos implementar esta opción? Entonces, no sé si quieres empezar tú, Marta. Gracias, Carlos. Sí, de hecho, en offline, como si dijéramos, en nuestros servidores investigando, tenemos sistemas experimentales en un montón de lenguas, ¿vale? Incluyendo tamil, tan exóticas como tamil, suajili, nepalí o cualquiera o de estos que puedas pensar. O sea, es un problema y ahora, por ejemplo, con los modelos preentrenados, lo que solo necesitas es una pequeña base de datos de la voz de entrada y del texto de salida. Pero es que ni con esas, con los modelos multilingües que no he hablado, lo que también podemos hacer es, sin esa pequeña cantidad de datos, también podemos hacer lo que se denomina zero short. Es decir, los idiomas los sistemas multilingües pueden aprender pueden producir traducciones de pares de lenguas que no han sido entrenados explícitamente. Me explico. Si en nuestro sistema tenemos idiomas como que hemos entrenado, inglés-chino, catalán-castellano, castellano-chino, podemos hacer la traducción zero shot, sería entre catalán-chino, sin haber entrenado la dirección catalán-chino, ¿vale? Pero como pasan por esta representación intermedia, digamos que es como un código que puede pasar a diferentes lenguas sin necesidad de haber entrenado explícitamente para ellas. Entonces es un tema de pasarlo del modo offline a ponerlo listo en la D. Y Josep, Sí. cuando contáis el tema de los idiomas del tema judicial, Correcto. podríais hacerlo o está ya preparado para... Sí, nosotros lo hemos orientado inicialmente con el catalán en paralelo con el castellano, porque son las dos estructuras, la zona ministerio y la zona de Cataluña, que más volumen de notificaciones trabajan. Estamos trabajando con el tema del euskera. En el euskera nos provoca más problemas el formato del documento, que vienen 2 columnas verticales, que no el entrenamiento. Hemos utilizado 2 estrategias porque os comentaba. Hemos ido a buscar las palabras importantes, plazos, determinadas palabras, y usamos una estrategia previa de traducción para asegurarnos, yo os digo, aquí la fiabilidad es muy importante, para asegurarnos el tiro. Y otra cosa que hemos hecho en este momento es entrenar los modelos preentrenados con todas las mismas frases en los mismos idiomas. Estamos evaluando si es mucho mejor identificar primero el idioma y utilizar modelos entrenados para cada idioma en concreto. De momento, en estas pruebas de concepto, en estos evolutivos que vamos haciendo para mejorar los índices de calidad, todavía estamos en ese tema de decisión. Son muchos, o sea, os he explicado un punto inicial, pero seguramente vamos a añadir Machine Learning en más partes del proceso, por ejemplo, un reconocimiento formal del qué tipo de documento es, como lo haríamos una persona visualizando el documento encima de la mesa, que antes de leer cualquier palabra ya sabemos si eso es una factura, una demanda o un escrito, ¿me entendéis? Por la forma. Pues lo mismo vamos a utilizar para identificar previamente el lenguaje. ¿Sabéis? Utilizar piezas para ir mejorando todo ese procesado. Bien, pues lo siento mucho por las preguntas que van a quedar sin respuesta, pero ya estamos fuera de tiempo. Y bueno, os quería agradecer a todos vuestro tiempo. Un placer escucharos y aprender de vosotros. Marta, Carlos, Arnau y Josep. Por supuesto, también muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por el streaming y nos habéis hecho llegar vuestras preguntas. Y bueno, la verdad es que para mí, como ya he ido comentando durante la sesión, ha sido pues muy interesante poder moderar esta sesión, sobre todo porque me ha permitido ver de primera mano pues quizás aplicaciones o algoritmos que el día de mañana pues tengan una implementación real en nuestra sociedad y bueno, pues quién sabe, a lo mejor dentro de 5 años pues estemos hablando de Matilda como una herramienta para sacar la información de los textos jurídicos o del sistema de Marta para traducir. Y bueno, haber podido estar aquí en estos comienzos, ver los comienzos, pues me resulta muy interesante.
Pues nada más, también pues bueno, ya por último agradecer al CIDAI por la invitación, por haberme permitido estar aquí moderando este panel de lujo y ya con esto pues me despido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.